Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos ya a nuestro segundo live del día. A la hora del tereré, bueno, para hablar, por supuesto, de la selección paraguaya de fútbol. Acá no se toca otro tema hoy que no sea la albirroja. La albirroja, posible alineación, qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, qué importa, jugar bien, jugar mal o ganar, jugar bien y perder, posesión, allá picá, centro, cabeza y gol, ya ganá. ¿Qué creen ustedes? A mí particularmente, como ya lo digo siempre, a esta altura lo único que importa es ganar puntos. Nosotros necesitamos puntos y además ganar puntos en el Defensor del Chaco. Y más todavía ante rivales que terminan siendo directos por las circunstancias momentáneas. Ahora Brasil hoy es un rival directo. Pero sobre todas las cosas por lo que podemos imponer de vuelta si es que ganamos en casa. Y a un rival como Brasil. Porque no todos le ganan a Brasil cuando Brasil va de visita. Entonces, y nosotros hemos perdido más puntos de local que de visita en las dos últimas eliminatorias. Y todas las veces que clasificamos a los mundiales consecutivos, clasificamos holgadamente gracias a que le ganamos al que venga prácticamente a Asunción. Bueno, así que fundamental para la recuperación de ese bastión que antes era el Defensor del Chaco, para recuperar nuestra autoestima que hemos perdido por un buen tiempo, y espero que hoy el Defensor del Chaco explote de gente, pero gente que respalde a la selección y no que vaya para putear. No que ante el primer pase que creen que nos dio rápido Enciso ya silben. No que para que la primera corrida que pierde Almirón ya silben. O ante el primer cabezazo que los defensores nos saquen, ya no. Hoy necesitamos... Hoy sí, miren que voy a decir algo que no nos gustó cuando otros dijeron de que era el negativismo de la gente, creo que hacía falta positivismo. No había positivismo de la gente que pudiera hacer nada con el pésimo trabajo que se hacía con los entrenadores anteriores en los procesos, o sea, en todas estas eliminatorias pasadas. No hay puro positivismo si no tenés huevos, si no ponés garras, Ahora, si ponés lo que pusiste contra Uruguay la vez pasada y jugás como jugaste, y si no ganaste fue por un remate al palo y por un mano mal definido por Almirón, bueno, ya es otro departamento. Pero eso no me voy a decir. El turno de ustedes, señores. Vamos a habilitar también número de teléfono ahí para que vayan enviando sus audios. También el número de teléfono, un número de teléfono es para los que quieran colaborar con nosotros, con nuestro canal, ¿verdad? Para los que quieran colaborar con nosotros, con nuestro canal, aparte de la colaboración que se puede hacer por el sistema de YouTube. Y otro número, ahí voy a poner luego, y el otro número va a ser para los audios. No envíen los audios al 0982. Les voy a mandar aquí Javier, porque Javier va a manejar eso desde la consola. Entonces, de la consola de la radio, si me envían a mí, va a ser al pedo. Me van a enviar a mí, voy a tener que enviar de vuelta. Entonces, y Pucuta va a ser un lugar. Entonces, para los mensajes, para la gente que quiera, y ya saben la regla, ya dijimos hoy, el que hemos le buscado, el que hincha, vamos a suspendido. Primero por 24 horas, y si después vuelve a coger la bola con este sistema, bloqueado eternamente. Ok, ahí voy a poner ya el WhatsApp de la radio. Entonces, ahí está el 0994-353-456 para los audios. Voy a fijar 353-456, ahí está. Bueno, así que bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar. Saludos para Oscarcito, que ya nos está escuchando. A los Jorge, que estamos preparando lo que va a ser el almuerzo. Vamos a meterle algo a la parrilla, yo hoy. Y gracias por estar. También vayan poniendo sus me gusta. Si no pueden colaborar con aportes, por lo menos aporten el me gusta, por favor, les pido. Porque para nosotros es muy, pero muy importante también poder seguir llegando cada vez a más gente gracias a ustedes. Gracias a ustedes estamos llegando cada vez a más gente. Están los que están desde el principio, están los que se van acoplando, pero a medida que ustedes le dan me gusta, había sido que el sistema nos va recomendando para otra gente. Entonces, es algo importante, Gina Lomita.
Así que esa es la temática. Ya vamos a ir leyendo también sus mensajes enseguidita. En esto que es presentado todos los días por la Cooperativa Serrana, construyendo tu comunidad y además, por supuesto, disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman. Ahí está Charliño. Charliño nos mandaba esta foto hace rato. Cómo ya está preparándose para el partido de hoy, para ver a la albirroja. Muy bien. Gracias, Charliño. Ya hace rato también nos decía rumbo a Charles Arzamendia. Buen día, tío Salva. Hoy nos vamos de CDE para alentar a la albirroja. Dice, muy bien ahí con el... tapándose la boca así por el tema del humo. Hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Cuídense con ese detalle. Un saludo a los que ya están en el Twitch. Pueden mandar su foto también, o no. Pero todo al número del WhatsApp de la radio. Cualquier cosa al número de WhatsApp de la radio que acaba de ponerles, porque o si no se nos complica todo. Si no se nos complica todo. ¿Cuál es el número? Bueno, acabo de poner el número. Espera que... voy a fijarles ahí otra vez. Para quedar fijado el número que tienen que mandar sus audios. Bueno, vamos a comenzar por el Twitch, leyendo los mensajes del Twitch. Buena salva, lindo martes a pesar de todo, dice Moisés. Yaula Tereré, dice Huguito. ¿Qué pensás de Velázquez como dupla de Omar si tuviéramos un buen lateral derecho? Dice, sí, podría ser, pero yo lo veo más hoy a Velázquez como lateral derecho. Yo quiero ganar nomás como sea, dice Huguito. Ganar como sea, con la astucia y la garra de siempre, ese que nos caracterizó, dice Moisés. Lo que se van a putear hoy que no entren, dice, totalmente. Buen día, Salva, hoy se gana 1-0, dice Adrián. Hola, Guaraní, apoyan a Salva, compartan, dejen su like, donen, vamos los perros, dice Moisés. Bueno, gracias, Moisés. A ver, vamos a Icar Sports. Un saludo para toda la gente que ya nos ve también por Icar Sports. Hola, Moisés, apoyan, dejen su like, donen, dice. Gracias, Moisés. ¿Cómo arrancamos el like? No puede ser que Salvando la Mañana le gane al turno Tereré. Salvando la Mañana hoy metió 220 likes. 220 likes. Ahora ya 61 ya, la pucha. Bueno, pero acuérdense que tenemos una hora nomás, 1:15 a reventar. A reventar hasta las 12. A reventar hasta las 12, muchachos. Así que vayan dejando ya sus likes. Cuanto más like tenemos, más posibilidades tenemos de ganar. ¿Cómo era? Cuanto más llamas, más posibilidades tenés de ganar. Así era antes de los ganes. Gentita la partido salva, dice guapo. Sí, gentita. No, nada, nosotros nunca nos es fácil. Pero eso es gusto. Hola, Fanti. A la tuti la miniatura, señor. Dice, no, la miniatura de Radio y TV voy a compartir también con la gente que está en Icar Sports. Esta miniatura la hizo Josías. Espectacular. Fantástico, Josías. También la del partido para hoy está brillante. No le voy a mostrar todavía, pero espectacular. Tremendo el trabajo de Josías. Y este Salvador Ícaro ya puede ir a la miniatura, muchachos. Así que muchas gracias, Josías. Bueno, a ver. Gente de la partido. Hoy pita moja el churro, dirían los de Pañolete, dice ver. Qué loco, Salva, me arrepiento de comprar la entrada a full, vivo los partidos y en la cancha no puedo pararme casi nunca porque ese, tú sabes, Chiquito Jiménez, dice, tú sabes, sucede eso. A Ayrton también le suele pasar eso. Hoy a ganar, sí o sí. Gracias, AB, por la colaboración. Ahí está el aporte de AB. Muchas gracias. Tercera compra de un super, Qué pucha, qué bueno, che. Hola, Salva, con el Tereré, ya listo para escucharte. Vamos al birro. Dice, Salva, girame un 100, se salva Mina, dice Sergio. ¿Y a mí quién me salva? Bueno, vamos los perros, vamos a ganar hoy, mañana feriado nacional, dice Alex. Buen día, Salvador, ¿qué tal para hoy para el partido? Sheya Amo Insama para hoy, Fuerza Paraguay, que hoy ganamos, dice Joel. Nosotros ya estamos preparando también la conservadora llena de hielo. Ay, man, no sabemos todavía qué vamos a poner adentro, pero la conservadora es enorme. Ahora, vamos a ver qué poner los muchachos acá. Yo no voy a poder hasta tarde, ¿verdad? Ellos van a empezar ya. Ya van a empezar y ya un mendillo y más parrillas y que. Vamos a dejar algo a la parrilla. Se llama, van a comunicar que, ¿verdad?
para el aporte correspondiente, porque soy año enterante más. Jopey Salado, ojalá Brasil, Anioña en Bisoña Andereje, como sea tenemos que ganar, dice Armando. Sí, señor. Hola, Sala de vuelta, saludos, Eduard. El guapo, gracias por tu aporte también, el guapo. ¿Qué le diría vos a los chicos antes del partido si fuera el entrenador? Salva, dice, no sé, comparado con lo que le dice ya Alfaro, yo ya no sé más qué decirle. Yo lo único que le decía, che, los perros, miren por todo el país, después cuánto vio el país está atento por ustedes. Después, ¿cuánto vio la albirroja vuelve a sentir este cariño y la confianza de la gente? Ani era pepirojina lo mitad, porque peteindo ya pueblo ya para peteindo dispara y peteindo ñona y no. Nunca mandar humo a eso de la selección. Así que peiquete se vende baja de permita ya vea. Aña ganado y me haya musquete. Ni oí que la peña botavina. La táctica ya va por paitema curi en la semana. Cuando otro pique me moí. Mopio, brasilero, puta ña me dale lo mitad. Ni me inútil. Ahí ni inútil. Chao, güey. Así que pende baja de lo mitad. Eso nomás yo le diría. Así es, nomás. Maravilla. O vale más para Salva, gente, imagina eso. Gracias, guapo. Ya estaba presente Salva tomando tereré mientras hablamos sobre fútbol tereré. Hoy hay que ganar sí o sí, se marcó. Buena, Salva, aprendido en todos los turnos. Así es, Denis, gracias, Denis. ¿Qué tal, Salva? ¿Vos cómo querés que salga la albirroja, salir con todo, tener más precauciones e ir llevando de a poco? No, apretar al comienzo. Tratar de sacarle la pelota lo más que se pueda, porque Brasil va a tener más tenencia que nosotros. Eso es natural. Pero que no sea un 80-20 o un 70-30. Llegamos a ser un 40-60. Y que no nos hagan un gol y después nosotros... la prueba ya listo. Hola, tal vez, Salva, ¿qué tal almorzamos hoy? ¿Qué almorzamos hoy? Hoy le vamos a dejar un doradito a la parrilla, con mucha verdura. Con mucha verdura. Bueno, muchos me están enviando audio y video a mi teléfono. No sé, a veces es difícil el castellano, che. Al número que está fijado, el número de la radio. Si no, no. Solamente ese. Bueno. Hola, Sala, ¿qué tal? ¿Qué almorzamos? Ya está. Hola, Sala, saludos. Tome su like, purete tu historia que subiste. Dice, gracias, Alberto. Y dale la albirroja, dale, dice. La canción esa de albirroja, rock and roll, vamos, albirroja, vamos a ganar, también fue memorable, sí, señor. Ese hizo la rock and pop. Originalmente iba a haber un programa que se iba a llamar, hubo lo después, rock and roll, ¿verdad? Que hacía Rubén y eso, que nosotros íbamos a hacer rock and roll en la deportiva, con la gente de Fox, y después al final... midieron todo el estudio, vino todo el productor, pusieron todas las cámaras, y los otra radio. Un tazapo, me dice, uy. Hola, Rob. ¿Cómo estás? Recién me conecto. Bien, Rob. Espero que vos también. Salva, ¿qué peor pasó? Dice, tranquilo, no los muchachos. Dice, ¿por qué peor? Hola, Salva, hoy debuta Cuenca. Y yo creo que sí, yo creo que va a tener sus minutos. Saludos, señor Mr. X. Salva, ¿qué pensás sobre Gatito que... en una jugada contra Uruguay no sale y el derete la revienta? Y bueno, eso es por falta de entendimiento. Eso solamente se consigue con partidos y con trabajo. Con partidos y con trabajo. Ahí le estoy contestando. Importante, hay mensajes que no se pueden dejar pasar. Hay mensaje que es rápido, hay que contestar. Bueno, saludos desde Arizona, Estados Unidos, ya con la camiseta puesta de la albirroja en el trabajo. Muy bien, Arturo. ¿De qué parte de Arizona? Arturo, ¿de qué ciudad? Buena, Salva, de Barrio Obrero. Hoy ganamos, dice Ronnie. Mira, Ronnie, reapareciste, che. Che, Salva, si ganamos, pero hacemos corrido hoy, tipo charlando con el agua sucia. Y puede ser, Uli, puede ser. No sé si corrido, capaz vamos a cortar y vamos a continuar, ¿verdad? Cortamos un rato. Tal vez nos pegamos una duchita y después seguimos. 20-30 el partido, 22-30 terminar. Pero yo creo que sí, si ganamos. Si no, mañana a la mañana. Buena, Salva, tata. Che, Salva, si ganamos, Salva, tirá pues el onceno a ver qué onda con el albirro. Y puedo repetir yo el onceno que yo creo que va a jugar, ¿verdad?
Gatito en el arco, Gustavo Velázquez lateral derecho, Fabián Balbuena y Omar Alderete de centrales, Blas Rivero de lateral izquierdo. Damián Bobadilla, Matías Villasanti y Diego Gómez en el medio, Miguel Almirón por derecha, Julio Enciso por izquierda y de punta Isidro Pita. A veces la comandamos. Hola Gata, ¿cómo estás? Ya se me actualizó un ratito, che. Ay, cuépete. Qué gusto. Se me actualizó y envié el mensaje. Hola, saludos acá por Asunción. Está peor el tema de la humareda. Ya hay olor, parece que están quemando basura. Vos decís que hay riesgo que se cancele el partido. No, cancelar el partido no creo. ¿Dónde transmití hoy? ¿Con quién? Transmito por acá, por Radio TV Sport, por Icar Sport y por Twitch Salvador Icar. Sala no transmite, pero no, Adrián, no tenemos los derechos, Adrián. Purete su portada, Sala, dice, gracias, Alberto. Fuerza a todos los hermanos paraguayos, saludos de República de Luque, dice Marta. Bueno, Marta. ¿Cómo está en el Twitch Salvador Icar? Voy a poner otra vez el Twitch también para que nos sigan ahí. Para que tengan... Ya me explicaron que a muchos les es más sencillo, más fácil el tema del Twitch. Así que voy a poner otra vez ahí el Twitch. No sé nomás cómo se responde así directamente, ¿verdad? Ocultar usuario, bloquear temporalmente, quitar, denunciar, reemplazar mensajes y actividad al canal. Agregar como... Bueno, voy a ponerme ahí... Javi se fue a comprar la verdura. Imagínate, decía la mañana para comprar desayuno, todo lo que tal. Así ahora tiene que ir al súper. Ah, no, a la pescadería primero. Después al súper. Yo creo que yo nomás solito voy a hacer el programa. Así que si mandan su audio y de repente nos meto... Desde Brasil, hay poteitereí, ya trozaco, rapaicuera, me dice Diego. ¿De qué parte de Brasil, Diego? A darle like a los muchachos, dice Rob. Qué lindo partido para que los más resistidos por la hinchada nos den las goles de la victoria el día de hoy, Salvador. Ojalá, será. Ojalá. Buen día, Salvador Vinicius. Tiene que terminar por el alambrado, dice John C. Fuerza para nuestros jugadores que dejarán todo para la alegría de la gente de Capiatá. Te escucho, Sala. Fuerza nomás, dice José Gabriel. Gracias, José Gabriel. Bueno. ¿Cuánto estamos? 168. Ok. ¿Y qué tal estamos de likes? ¿Qué tal estamos de likes? 119 likes ya. Muy bien. Creo que vamos a superar los 220 de esta mañana, ¿verdad? ¿O qué dicen ustedes, muchachos? Espero que sí. Enciso, hoy Formica en el estadio, dice. Formica, pero no es Greg Formica, el de la película ese. Buena Salva, hoy se gana aunque sea de pedo, dice. Saludos de Capiatá, dice Luis. Salva, ¿qué decide la gente que te reta por pararte en la cancha? Sentate en de plaga, me gritaron una vez. Ahí me estoy con la moqueta. Y la verdad que ese de plaga ya está de más. Pero, la pucha, si te vas para sentarte en la cancha, ¿por qué no te quedas nomás en tu sofá, viejo? Hola, tío Salva de Eusebio Ayala, siempre escuchándote. Si hoy ganamos, mañana no hay laburo, dice Manuel. A la pucha, qué gusto. Un facito, 2 pares de vino, tele, relato salarica, ¿qué más querés? Dice, a la pucha. Hoy he tirado una... y con unos choris vacío a la parry, dice. Hoy los aficiamos con goles y humo a esos rapaz, dice Francisco. Hola, Salva, tenemos que ganar hoy sí, sí, hoy para la previa del partido, un Paco a la parrilla, Salva, dice Luis. Nosotros también, Luis. Pero nosotros ahora ya vamos a poner. Si hoy Paraguay no pierde en siguiente, ya es nuestro, dice, pero si mantiene el fondo como contra Uruguay, hay chance, dice Miguel. Seba, están las copas. El guaraní de Salva es mortal, dice Rob. Ya por la baja, qué campeón ese es, dice Grande Sala, dice Ura dice. Hasta yo quiero jugar con tu discurso, Sala, dice Alberto. Vamos al pie del cañón, dice Ángel. Hola, Sala, hoy tenemos que ganar como sea, de hace mucho no se sentía esta buena vibra con la selección, dice. Sala, ¿será que se juega por el tema de la humareda? Sí, Nelson, se va a jugar. Piró Vinicius, Pemonostime, Piré, Junior. Hola, Sala, hoy Tomás, dice Nara. La verdad que no sé, Nara, ando con medicado. ¿Qué tal Cuba? No hay caso para hoy. Este tema del humo encima me tiene peor todavía. Pero acá estamos. Así que de repente me quedo sin voz o empiezo a toser o de repente van a escucharlo, se tipan vaina. Espero llegar para el partido. Y si no llego me van a tener que disculpar.
Vamos a tratar de... No voy a lo relatar, voy a comentar nomás con ustedes. Así como hacemos siempre. Aunque hay algunos que no le gusta, dice que habla demasiado, no relatar lo del partido. Y bueno, ahí viene Duy Radio, entonces donde es hay tele. Sala laburando a full con el humo insoportable, aguanta el albirroja y ganamos 2-1. Saludos en Buyapeú, dice Carlos. Saludos, Carlos. Hacia T Junior, dice Roy. Salvando la mañana, el mañanero, es solo para los fuertes, Salva, dice Ever. Buen día, Salva, esperando, ansioso ya para ir al defensor, dice Nico. Bien, Nicolás. Vamos Paraguay, carajo, dice JJ29. Tenemos que hacer sentir la garra guaraní de la grada de cuidarse de ser racista con Vinicio, especialmente aunque te den ganas de pegarle a ese tipo, dicen eso. Va tu like, buen samaritano, dice Ángel. Saludos, Salva de Sajonia. La previa ya, dice muy bien, JJ29. ¿Qué parte de Sajonia, JJ? Que la garra de Salvador Cabaña de Chile les acompaña a los muchachos, dice Rob. ¿Cómo estás en el Twitch? Dice Gerardo. Ahí ya puse abajo, Gerardo. ¿Qué tal, Salvador? Entra al live, ya dejé mi like correspondiente. Fuerza albirroja, dice Rodrigo. Ahí está Tinker, te damos la bienvenida, Salvador Icar de frente, dice. Espera que. Estaría bueno verlo a Cuenca, en serio, a los 20 minutos del segundo tiempo, dependiendo del partido. Claro, dice Dimensión, claro. Ope y Salva, ahora me conecto. Hola, José. Empate, pero buen resultado para mí, ¿no? Recuerdo el hits de Paraguay, tu papá, el 98 con Acuña, Catalino y los demás cantando en el viejo ferrocarril. Se mostraba siempre antes de cada partido de la selección y la entrevista a sus familiares. Sí, señor. Lo hacíamos en el 98. Brutal, está el flyer, Salva, tirando más ya contacto de Josías, dice. Y no puedo sin su autorización poner su número. Salva, probable 11, o cómo te gustaría, o no te pica, pero un 4-4 con Enciso, Izquierda, Bobadilla, Gómez, Almirón y Pita y Sanabria. Sí, me pica, pero creo que no es lo suficiente para hoy. Para empezar, justo dijiste tú 11. Dice. Sí, discúlpeme que voy muy retrasado con los mensajes. Eso es gracias a la gran cantidad de mensajes que hay, ¿verdad? Así que... Pero siempre trato de leerle a todo. A veces se me pasa alguno, pero trato de leerle a todo. Pues la idea pues esa. Salva si gana la albirroja, Yajata desea hasta la madrugada, dice Gonzalo. Y probablemente. Vamos a Paraguay, hemos recuperado nuestro ADN de Madrid, ya esta madrugada de miércoles estaremos escuchando el partido por internet, dice Carlos. Gracias, Carlos. Fuerza. Si querés puedes escucharnos nosotros, Carlos. Salva cuando transmitía en Canal 9 con J era otro level, dice. Y bueno, tiempo pasado. Sinceramente hay cosas que uno ve de la gente y le hace a uno pensar en que tenemos el país que no merecemos. Ayer en la tarde vi una familia quemando su basura en la vereda, Ñanacó, y se dimensionó. Y vos sabés que justo es lo que se dice que no hay que hacer y parece lo a propósito. La gente hace eso. Tenemos el humo en el ambiente y la gente quema otra vez su basura. Impresionante eso, será. ¿Sabe para qué hacen eso? Porque entonces pues nadie va a culparle a ellos que son los culpables del humo, no el humo que viene del Choboreca. Un pico del Choboreca nomás va a llegar hasta acá. El humo que viene de allá se junta con otro humo, se junta con otro humo, se junta con otro humo, se junta con la quema de pastizales en la zona de San Bernardino, Luque. Hay quemazones también en la zona de Pacaraí, hay Pirayú, entre Acurra, Cacupé, acá saliendo de Cacupé hacia Tomatí. En todos lados hay quemazones, ¿verdad? Y los perros reales sacan su basura a quemar. Realmente, humía la cárcel pues muy bien, pero ese pues, para que tu vecino no diga, no, te andas a ese basura, pero hago, digamos, este cerro Choboreca, yo me imagino, 1000 kilómetros, no sé qué tal Choboreca de nosotros. Pero ñande letrado, pues, empezó. Para que nosotros somos, Sala te parece mejor 4-3-3, 4-4-1-1 para mí, 4-4-1-1 para controlar el medio y salir a la contra. Para mí también hoy es 4-4-1-1. Con Almirón más de volante, no de extremo, más de volante, Enciso de 1 y Pita. Oga Ari, Oika I, dice Jorge. ¿Te parece que podría influir en algo el tema del aire contaminado para el partido, tipo que se cancele o algo así? No creo. Ojalá influya en el ánimo de los brasileños, que se sientan ellos, este humao rompevolado, y que estén más preocupados en eso, ¿verdad? Y mientras tanto nosotros le enchufamos. Saludos de Ciudad del Este, acá aprendido, dice Héctor. Saludos, Héctor. Me gustaría que jueguen Sosa en vez de Almirón. Salva, ¿qué opinás vos? Dice. Y si juega Sosa en vez de Almirón, hay que poner otro en vez de Enciso. A Malicia Merienda lo que van a aplicar hoy, Salva, dice Alberto. Y probablemente. Formica de American Pie, dice. No, en realidad no era American Pie. El
Formica era de que era enfermero y que que le tuvo que conocer a su suegro. Su suegro era Tegrana, esto que ahora mismo no me acuerdo. Hay tres Inés, ¿verdad? Conociendo a mi suegro Nungal, los hijos de mi no me acuerdo. El padre de la novia, impresionante el humo en Asunción. Ahora Cananue está haciendo recomendaciones especiales para los escolares. El sol prácticamente no se ve. Naranja sale, será. Qué bárbaro. Qué loco, Mary Jane. Formica, pero no era un jugador. Ese es Lautaro Formica también. También era un jugador. Tenía su hermano también. Uno llegó a la primera de Argentina. El otro llegó. Recuerdo un sudamericano que me tocó transmitirle a los dos juntos. Bueno, sigan enviando sus mensajes. Den su me gusta, muchachos. No pueden ganar lo de la mañana. O sea, a usted, ¿verdad? A mí me conviene. No me puede ganar salvando. 167 recién. 220 fue a la mañana. A ver, en el Twitch. Iba a ponerle el link del Twitch, ¿verdad? Otra vez que me pidieron. Vamos a ponerle entonces. Ahí va el link del Twitch. Para la gente que prefiere el Twitch. Bueno. Siempre es más sencillo por Twitter lo que hacemos oficina, dice Pablex. Yo le di mi like por YouTube. Gracias, Pablex. De Pablex pasamos de programa en programa. Está bien. Felicidades. Ñande Yeuma dice. Felicidades, Gurro. Salva Canal 9 transmite el partido esta noche. No, Gurro. Canal 9 no tiene ni ningún canal de aire. Tiene los derechos. Solamente tiene GEM todas las eliminatorias. Rompemos récord 13, ya estamos. Dice. Necesito que estén por lo menos 15 en cada. Para que dentro de poco podamos tocar algo por Twitch, ¿verdad? Porque tengo todas las horas, tengo todito, menos la media mínima, ¿verdad? Que es 15. Pero bueno, vamos creciendo. Vengo de YouTube, ya te busqué nomás ya, dice Ger. Bien, Ger. Hola, Sala, ya dejé mi like en YouTube, gracias, Virus. Donen pues, dice Huito. Dar apoyo en toda tu plataforma, gracias, Ger. Demasiado rico nomás ya está mi tereré, sinceramente. No solamente por los hielos Iceman, sino por los remedios que le pusimos hoy. Hoy yo sí traje venía los remedios. Porque cuando le mando al personaje, parece que se va a cosechar primero, a plantar primero los remedios y después cuando que los remedios se sacan ahí al lado del arroyo, ¿verdad? Capicatí, Agrial y el otro no me acuerdo que me... un UP, no sé qué me dijo la señora. Estrella. Hoy Vinicius se plaguea a los Suárez porque no le va a salir nada. Salva, saludos para Caraí. Saludos, Mauricio. A mí me dijeron sentate, no se ve de gol partido, dice. Viene, voy a esa tele. 1-0 gana Paraguay con gol de Enciso y te invito a asado, dice Tinker. Ya está, Tinker. Viernes ya está por Asunción. Salvador, la única forma de ganar es con Enciso, único delantero, Sosa, Almirón y Gómez empujando atrás. Dice. No sé si es la única forma de ganar, Juan Pablo. Hoy compramos un 12-1 para el inicio del partido, dice Rob. Lee tu mensaje en guaraní. Si yo era el jugador, entraba a morir con tu discurso. Tu mensaje en guaraní es... En guaraní es... Si yo era el jugador, entraba a morir con tu discurso. Vamos Paraguay, carajo, dice Lucas. Desastre el humo ni te puedo tomar afuera, dice. 3-0 hoy, sí, dice Pedriño. Salva, ¿qué será que le pasa? Espera que se me actualizó otra. ¿Sabes qué será? ¿Qué le pasa a Gatito? Tiene 2 metros y no sale en la pelota aérea. Ese es el único punto flojo que encuentro en el equipo que se anda diciendo, dice Sandro. Para ser campeón hoy hay que ganar, dice Freddy. Yo pude hoy porque tenía que vender mi chipa. Disculpe, Salva, pero si te puse mi me gusta, dice. Gracias, Joel. Siempre habla con JJ, extraño su relato, dice.
Solo una recomendación, ¿por qué YouTube es Argel? Dice, en lugar de decir Twitch, según entiendo mejor mencionar la plataforma morada, porque entiendo que YouTube no permite transmisión en dupla. Dice, sí permite, Lucas. Pegaría un tijerazo de Velázquez a Vini para que se le baje unos cambios. El único humo que acepto es el de que me vende al Fauriño. Dice, vamos a Paraguay, dice Jonsi. Hola, Salado, con unas hamburguesas, vamos al partido. Siempre la fe puesta en la selección, dice Alexis. Por si las moscas que no te bajen el canal o algo por el estilo. Ah, bueno, Lucas, vamos a... Sí, pero solemos hacer. Jugar a estadio lleno es un plus, más tienen que alentar los 100 minutos y se te saló. Sí, pues el lleno hay que se vayan a putear nomás. Ese mensaje verde que puse es el predeterminado cuando uno se une a la membresía, dice Tinker. Gracias, Tinker, muy amable. A ver si otro siguiente ejemplo. Ever León, ¿dónde el tema? Dice Uli. Como dice mamá, yo le quiero ver a Salvador, nomás no importa si tramite o no, dice Ever. A la pucha. Si Paraguay hubiera perdido, iban a decir que este humo es de Alfaro, lo más probable. Cerca del Parque Sala, éramos vecinos entonces. Qué mal que justo ahora esté así el clima, dice Lesgo. Con un 1-0 ya me conformo, con gol de cualquiera nomás y más contra Brasil. Lo importante también es mantener el arco en cero y ser fuerte en toda la línea, dice Eduard. Hola, Salva, así como hay olor a humo, huele a victoria paraguaya. Hoy vamos Paraguay, dice Iván. Por si ya se siente el movimiento, dice, sí, ¿verdad? Me estaban contando Ayrton hace rato también que hasta hay camisetas otra vez por la avenida, ahí por el Paseo Central. Un tiempo con eso no había más. O sea, había, pero ponerle 2, 3 puestos. Ahora dice que ya estamos hacia el estadio y todo. Qué bien, che. A ver, salva gol paraguaya, si canta el relator, hey, que les vaya, ojalá dice eso, dice, ojalá. Pronta recuperación a Don Quemil también. Fuerza, mi querido Don Quemil. Hasta mi laburo se fue todo por culpa de castigo. Y se puede repetir todos los mensajes del principio. Dice, broma, Ina, dice. Allá potado ahí, Ina, Luqui. Se junta con el humo del faro también, Salva, pero yo ya le compré, dice Ariel. Tirando facto como siempre el tío Salva, dice Rob. Uli Silva en mi casa. Esperamos, buena onda. Hace rato estábamos hablando de quién canta ese... Yo no tengo a Maradona, ni Ronaldinho, ni Platini, no sé. Ulises es el nombre del cantante. Ulises Silva, justamente creo que se llama. El apellido no me acuerdo, pero ahora que he visto lo de Uli Silva. Ellos tenían un grupo, no sé si hasta ahora, Soy Paraguayo y qué. Soy Paraguayo y qué. Ulises Silva, es lo que me estaba refiriendo hace rato, que me estaba olvidando. Ese Soy Paraguayo y qué era el término, la música de ellos también. Ulises Silva, sí señor. Ulises Silva y los Añamembú. Es lo que me refería, que todo el mundo nos estábamos confundiendo, pero ese es el tema, Soy Paraguayo y qué, ¿verdad? A es lo que me estaba refiriendo. Ahora me acordé al verle a Uli Silva acá. Bueno, tirando factos, saludo del 26, la favela, aguante Paraguay, dice Diego. Cierto, Itopia, creemos que somos letrados y lo único que demostramos es que no somos civilizados. Nosotros le jodemos a la municipalidad cuando llueve y tiramos nuestra basura en el desagüe o en los arroyos. Ñande vale, ñande. Para no pagamos luego nuestros impuestos por la basura. Pero después le jodemos más a la gente, a la municipalidad, tirando nuestra basura al jaupeo y inundar la ñanderoga, o más no la ñande pariente, accidente, ¿ves? Pues ñande vale, le jodemos a la municipalidad. Espectacular somos. Inteligentísimos somos. Humao, dice... Alfaro, ¿por qué no tuvo antes ya? Dice, y porque no tuvieron la capacidad de negociación necesaria. Y porque se decantaron. No es momento. Otro día vamos a... O que si ellos queman el humo va a hacer que llueva, ignorancia, ñan de yucata, dice Jorge. Vámonos a los perros, somos mejores que los insultos por Jujanhuere, dice, vamos a ganar con el corazón, no por decir que a los brasileños están mal, eso, dice Jorge. Fumaza en portugués, habla así, yo sí seco, pero Lautaro Formica, dice Pablo. La mayoría del humo viene de Brasil, ¿qué peor se van a quejar? Dice Sandro. Y sí,
de la Amazonia y sobre todo del Nueva Amazonia, de hacia el Pantanal. Aparte he visto imágenes. Ayer justamente me pasó un amigo de Puerto Sastre de cómo está la situación hacia arriba. Che. Peor que acá. La familia de mi novia, ahí está Gustavo, esa era la película. Hola Salva, recién terminando de laburar con este día, ¿qué tal voy para ver el partido esta noche? Saludos, Mante, hoy sí ganamos, dice Gabo, saludos Gabo. Salva, hacerle recordar a los perros que van a la cancha que no hagan una cagada, ni los veedores de la Conmebol no sancionan Gines. Sílvenle, si tanto no le quieren al excelente futbolista que es Vinicius, por ser a veces tan eso que ustedes saben. Sílvenle cada vez que tienen la pelota. Aunque dicen que también eso es acoso. En síntesis, a ni pepenaje se cuida. No se preocupen por Vinicius, preocúpense por alentarle a Paraguay. No miren luego cuando los brasileños tienen la pelota. Y si tienen, aliéntenle al jugador que les marca. Ojalá hoy así ingrese, esté encendido. Dice, el partido pasado fue el más desconectado del equipo, para no decir flojo. Dice, totalmente de acuerdo. Con Robert De Niro, exactamente, Robert De Niro era el suegro, que era un agente de la CIA. Un mago rompe volado mientras nosotros le enchufamos, mortal, Salva, dice Robert. Salva, ya veo todo a Brasil en el postpartido, si llega a perder van a poner como excusa que perdieron por eso, dice Marco. Robert De Niro, sí señor, un capo Robert De Niro. Hola Salva, hoy el defensor debe ser una caldera que los brazucas sientan la presión, dice Pedro. Robert De Niro, dice Cristian. Formica, pero no era jugador de Cerro, vamos Paraguay hoy, dice. Creo que uno llegó a venir a Cerro, Renato, tenés razón. Salva, la película se llama La familia de mi novia, el actor es Ben Stiller, ahí está Víctor, Ben Stiller. La familia de mi novia, la película del papá, la chica Robert De Niro, dice. Ah, sí, Formica, donde su suegro era De Niro, dice Jorge. Corre Salvador, ponen a tu cara, Jaso, de ver una foto nomás, y bueno, y si no te gusta, Jerónimo, tranquilo. Puede ver la cara de otros, nosotros no hacemos así, solamente cuando hay partido o algún postpartido. No. O si no, venimos acá a trabajar en vez de nosotros en la radio y compañía, ¿verdad? Y podemos yo hacer aparte de otro lado, ¿verdad? Sin ningún problema. O si no, aporten para que tengamos nuestro propio estudio solamente tipo televisión, ¿verdad? Que es más aburrido que... Bueno, pues si a usted le gusta. Buen día, Salvador, a ganar hoy, saludos de Caguazú, dice Adolf. Hubo un Formica que jugó en Cerro. Sí, ese es el hermano que jugó, del que jugó en la selección absoluta de algunos partidos. Ben Stiller y Robert De Niro. ¿Verdad que le hace volar por el alambrado Vinicius? Dice. Como la escuela lo de la mañana contra lo de la tarde, dice Joaquín. Y a propósito, ¿cuántas veces vas a decir lo mismo, Jerónimo? Amarilla. 4 mensajes con lo mismo, Dios mío. Estamos 2002, dice Alberto Rodas. Transmití hoy, mi amigo. Sí, Nahuel, vamos a estar por acá. ¿Qué tal la cosa por Franco? Lo de que se puede suspender por el tema del humo es todo suposición nomás. Sí. A mi Twitch me ralentiza todo el teléfono, dice Gerardo. Continuamos con el tereré con mi amigo Ronnie escuchando el programa. Gracias, Diego. Ben Stiller, el actor, dice Rubén. ¿Quién paga más a la YouTube o Twitch? Saludos de J. Buto Salivers. La verdad que a mi Twitch no me paga nada. YouTube sí, hay varios auspiciantes. Pensé que era Formica, el de fornicar. Ah, Fornica sí. Pero escribió que Formica. Phoenix, Arizona, ojalá ganemos hoy porque la última vez que le vi al Albirro en Las Vegas jugamos peor que un equipo de tercera división, dice Arturo. Sí. Phoenix, Arizona, la tierra de los Suns. Para nada, loco, que me olvidé de mi tereré, Salva, dicen. ¿Estás en Twitch? Sí, Paco. Salvador Icar. Salva Gen lo pasa en vivo el partido por YouTube porque busqué y nada. Dice, no sé. El tereré es más rico cuando juega Paraguay, dice Jorge, totalmente. Veo un error en la salida de Brasil y empomada al ángulo de Enciso. Dice, ojalá. Los Fockers, es la película, el suegro era Robert De Niro, sí, Guy Fockers, ¿verdad? Que en español en la película él se llama Gaylor Formica. Gaylor Fornica, perdón, Fornica. Geno, yo guapalo, perro para los canales aire, pérdida misteriosamente para el canal de ahora, no, por eso no negoció tampoco con ninguno. Otro día vamos a hablar un poco de eso ahora.
Lo que era prohibido en los 80 ahora es normal y lo normal en los 80 ahora es prohibido. Ni podemos llevar fruta en el estadio porque se sienten aludidos, dice Miguel. Y antes cuando se vendía naranja en la cancha para tirarle a los perros, no. O vos comprabas la naranja para tomar. Vos comprabas la naranja para aceptarle al refere. No, vamos a... Eso que preguntan si Canal 9 transmite el partido bien en un termo de pesado, nomás pregunta, dice, eran 7. Dice. Creo que la octava fecha ya de la eliminatoria, ¿verdad? Esta es la octava fecha, sí, la octava fecha. Desde 2 meses antes de que comience la eliminatoria ya se confirmó que Gen iba a transmitir exclusivo. Yo no sé, el año pasado no llegó eso. Buenos días, Salva, ¿pudiste ver el precio de la opción unirme para bajar un chiqui? Dice, mandé ver justamente Lomitero, pero no sé por qué no hicieron. Voy a hacer revisar otra vez esta siesta. Sala, si ganamos hoy hay que organizar el fútbol en Fantásticos con un asadito en la semana. Dice, no, el 29 vamos a hacer, Rodrigo. Domingo 29. Domingo 29 de septiembre. Vamos a armar. Solo mi amigo querido, ¿cuándo venís por CE? Dice Nahuel. Y probablemente el sábado, Nahuel. Probablemente el sábado. Así como están las cosas, el viernes voy a estar por Asunción a la noche. Y el sábado a la tarde voy a estar por Campo 9. Y la idea es ir a dormir por Ciudad del Este el sábado. Y volver para el lunes de mañana. Pero sabes lo, Nahuel, depende de lo que haya, gratis nada más ahí. Sala, en realidad de escuela de fútbol decidimos suspender el inicio del torneo por el tema del humo. Muy bien, Pablo, excelente. Ojalá Uruguay frene a Venezuela, Perú, que dé el batacazo contra Ecuador y Paraguay gane, así escalamos al quinto puesto, dice Osvaldo. Ojalá, será. Grande Icar, saludos ese dúo, saludos Ariel. Escuché la arenga de Salva y me volví rapaz y soy un macaquiño, dice. Increíble el miedo que algunos le tienen a Vinicius Rodrigo Paquetá, que hubiera pasado si esto que temen veían ese Brasil de los Ronaldo y compañía Viroreí, esta Brasil, ¿te acordás? Empezado con Cafú, Lucio, Roberto Carlos. Después le tenía al volante central este que jugó hasta los 42 años, de esta. Después le tenía a Kaká, Rivaldo, aparece Ronaldinho. Dios mío. Y estaba Ronaldo. Qué loco. Eso sí, eran 2-1, gana el Albirro y Ariel. Gracias, Ronnie, por el aporte. Primera compra. Hoy se baila polka, dice Ronnie. Eso, Ronnie, dice Tinker. El humo está muy fuerte por Asunción, dice Pedriño. El humo está provocado por el tremendo asadacho que están haciendo los perros para el partido, dice Juan. Ojalá fuese así, ¿eh? Acá en Ciudad del Este, en los negocios, están con remera de Paraguay. Qué bueno, che. ¿Después de cuánto? Tome su like, buen hombre. Gracias, Ramón. Ulises Silva, su grupo Café Caliente. Ahí está, así se llamaba el grupo en esa época. Café Caliente. Gracias, Matt. Café Caliente, sí, señor. Café Caliente. Soy Albirrojo de Infeliz, se llama el tema. Sí, señor. Así mismo. Qué temazo se salva, dice. Chepe la compositor, Salan. De la compositor. Sala, ya te subiste a la... Represento a Pilar, dice Uli. Grupo Café Caliente, dice Sandro. Alfaro del Nuevo Mesías del Paraguay, dice, no espera nada, un partido recién. Tampoco es la... Ve por la foto del WhatsApp de la radio, te mostré lo que voy a comer esta noche, dice Hugo. No, vos sabés que no está llegando nada, no sé qué pasó. Y Javi desapareció, se fue a comprar pescado, parece que se va a pescar primero. Se va a traer el Roque Alonso para hacer el pescado. Qué loco, che. No. Bueno. Mira, oche. Se cerró todo, había sido el WhatsApp web. Ok. Y bueno. Me mande menos más entonces a mi número. Mande menos más el número del otro número y vamos a meterle sin ningún problema.
¿Cómo estamos en likes? Hola guapo, gracias también por tu donación en Icar Sport. Hola Salva, después de mucho esta selección vuelve a transmitir algo de esperanza. Dice. Orinar en bolsita de hielo para tirarle a lo contrario. Dice, así mismo era. Sí, sucedía eso también. Qué pucha. Si no, o si no, casi ahí de ahí. Vos estabas en gradería y abajo estaba Popular, ¿verdad? Y vos agarrás de ahí nomás ya tirando. Bueno, ahí estoy abriendo mi WhatsApp ahora en la computadora para poder mostrar también lo que están haciendo los muchachos, ¿verdad? Ya que quieren mostrar. A ver. Me mandan cosas de TikTok de la Albirroja. No voy a ni a pasar, papito. 40 cosas ya me mandó. Tranquilo, no voy a pasar, no voy a arriesgar más. Y si es para mí nomás, para ponerme de buen ánimo, estoy de muy buen ánimo. Tan. Ya sé que me estoy atrasando todo con los mensajes, pero después me van a disculpar, sí que no. Bueno, acá está, por ejemplo, miren un poco, este está preparando Mandy Ore, dice, este salva Mandy Ore, dice, a la pucha, espectacular. Que gallina, me parece tan grande que parece un gallo. Una vez comimos un poco en la casa de Ever y Sassi en Ciudad del Este. Nos fuimos y me invitó Ever, el hermano de Néstor, ex jugador Ever también de varios clubes. Nos invitó un poco tallarín de gallo, o sea, de las helayas. Qué bien hicieron, o sea, porque ese es más difícil hacer, porque ese es más duro, pues. El gallo es más duro. Y qué rico estuvo, o sea. Aparte la pasamos genial, ¿verdad? Tipazo, Ever, gran jugador de fútbol de salón. Bueno, tú y ya la diferencia de like entre ambos canales, dice Mark. Y sí, Mark, pero va a ir creciendo, eso depende de usted. Eso depende exclusivamente de usted, que vaya creciendo también Icar Sports. Bueno, ya preparada, malomita. A ver, se llegue más, pues también sabe. Bueno, pero armadillo. Armadillo. Mira, no he visto, no he visto bien la foto. Armadillo, qué bueno juguito será, qué rico. Hace mucho que no como ese armadillo. El otro, gracias a Dios, no falta. A ver, en Twitch, eso era otra Brasil, lo de ahora no da miedo, hay muchos miedosos nomás, dice Moisés. Suscríbanse por los perros y subitos. No solo el humo, salva también en la bajada histórica del río Paraguay, dice también. Hola Icar, vine de YouTube para alcanzar los 15. Gracias, Tecacapiru. Bienvenido. Recuerdo esa canción que decía, yo recuerdo que haber llorado cuando Francia hacía el gol de Kembore, temazo de salva, saludos dice. El humo, oye, porque ya estamos preparando el fuego para el asado, dice Rodney. Muy bien. Poné esa canción de Soy Paraguayo y que como fondo te dicen, no, Roy. Estoy con doble tarjeta amarilla. Si tengo una infracción más, me bajan el canal. Ya me bajaron una vez por 3 meses, así que si me bajan ahora se va a hacer por 6 meses. Y tanto esfuerzo para llegar a lo que llegamos, no. No por una música. Me van a disculpar. Así ya se calma todo el partido. Esa es la primera verdad que contra Vini. Fuerza Sala. Hoy ganamos 2-0 con goles de Alderete y un tiro libre de Diego Gómez. Ante el local iba por aire en Epiopea, dice. Y bueno, dar apoyo en toda la plataforma, dice.
Y por Airenio es gratis para todo, menos para los canales. Bueno, ya hablamos ya de eso también. No hay día para eso. Robert De Niro del lector, yo tengo fe para hoy, salva, dice Aníbal. Aníbal Smith, vio, lo magnífico. Por la terapia luego de Vini, él a propósito de incitar los insultos para desconcentrar, no crean eso de que él se siente ofendido, dice, con la guita que tiene, que le calienta a él lo que se diga por él. Buen día, Sala, no sortea entrada, ojalá. ¿De dónde? Si yo no compro, nadie me va a regalar entrada. Buen día, querido Salva. Hoy debemos ganar. Yo soy turno mañana y turno tarde, dice Lucas. Sí, señor. Bueno, acá se me actualizó, a la pucha, será. ¿Para qué es lo que están tanto? Ya no da gusto así cuando están demasiado muchos. Ay, hijo de puta, yo playa llegué la tipo, será. Bueno, voy a ver cuántos likes hay. 243. Muy bien. A ver. Estoy solo, así que me van a tener que entender, porque yo no soy tan rápido. Ronnie ya puso Canción del Este, los negocios. Hola, Dabufi. De esta vez ya pasamos los 200 en los vivos y antes ni 40-50, dice el guapo. ¿A cuánto estamos? 201, muy bien. Ilegalmente Salva, acá estamos varios que somos el grupo de Salvando también. Dice, claro, Juan Roque. Casi todos los de Salvando están acá. Buen día, Salvador. Hola, Juan. ¿Quién vio al arquero de Brasil? Dice, Alison Becker. Hola, Salva, soy de Cubí, ya me estoy preparando para ir al estadio a alentar. Muy bien, José Eduardo. Que te vaya todo bien. Gen transmite por YouTube, gente, todos los partidos, pero solo para Paraguay, dice Marcos. El árbitro de hoy, claro, seguro tiene los derechos de internet para Paraguay. Eso es lo que yo les suelo decir. Vos podés tener, y a veces no. Muchos dicen, ¿por qué Canal SNT anuncia en su página y después no pasa? No, es que no quiere pasar. ¿O por qué cortan la señal de tal cosa? No, es que quiere cortar. Es una cuestión de derecho. Hay países donde, así como hay países, muchos por ejemplo me dicen, no, acá en España no se ve. Y de repente de Japón me escriben y acá, de Alaska, y eso me escriben. Bueno, pues otro tema. El árbitro hoy lo que merece, uno que otra naranja, dice Jorge. Ojalá que noche. Purete sería que tu relato vaya sincronizado con la transmisión de YouTube de la TV para escucharte a vos. Y eso hace mucho, Jorge. Y ver la imagen, muchos hacen eso. Cuéntenle un poco a Jorge cuál es la trampita de la sincronización de YouTube con... dependiendo del servicio de internet, la diferencia es de 20 a 30 segundos. Y hay maneras de sincronizar. Muchísimos hacen eso, Jorge. Alfaro, sé que nos dará resultados, tenemos que llegar al mundial, dice Buffy. Salva, no quieren, pico, que le baile también en un caño y que transmita en vivo, chore, dice Alberto. Yo no tomo tequila ni vino tinto, yo soy guaraní, tengo un tatuaje en el pecho que dice, bien grande, vencer o morir, dice, sí señor, Phil. ¿Cuál victoria de Oma esta, dice Salvador? ¿Esa victoria contra Brasil rumbo a Corea, Japón o para Sudáfrica? Yo sentí más las que fueron para Sudáfrica, por diversos motivos, ¿verdad? Para Corea, Japón, primer artículo no relataba casi todavía, relaté esos partidos para Radio Guairá, recuerdo, Paraguay y Argentina relaté para Radio Guairá, Paraguay y Brasil no relaté, lo estuve como hincha. No, Paraguay y Brasil, gol de Campito hicimos por Radio Guairá con Gustavo Rojo Barín y el equipo de Quiquito Traversi. Paraguay y Argentina, creo que hice por... No relaté eso. Estuve como hincha. Estuve en preferencia con Ayrton, que eran bebé. Y mi entonces cuñado y mi entonces esposa, sí. Y una prima. Me gustaría ver con dos atacantes, Sanabria y Pita, así se va a generar mucho más peligro la defensa brasileña y va a haber más peso ofensivo. Y, bueno, y que le llegue la pelota a ellos, ¿verdad?
La mejor película es Cachetes Cremosos con Johnny Sins de protagonista. Dice. No sé. 220 likes ya salva, dice Carlos. No le conviene Coagen pasar los derechos a la TV abierta, van a perder audiencia con la cantidad de auspicios que tienen. Entiendo que no lo hagan, lo bueno es que pasan por YouTube gratis, dice. Roberto, ahí está Edward, gracias. Te olvidaste de Elano también, el ex jugador de Brasil, dice. Elano, el volante por derecha. Nosotros le ganamos a eso que nombraste en el 2002 y este Brasil no es la gran cosa, dice Aldo, pero igual siempre hay que respetar a Brasil. Turno mate, turno tereré con Yuyo y tarde de tereré y merienda con tereré apoyando siempre, Salva, dice el guapo. Gracias, guapo. Hoy hay que salir más ofensivo, dice Dabufi. Salva, cuando yo me liberé de mis deudas del banco en mi último viaje, ahí recién voy a dar mi aporte, Henry. Salva, tranquilo, Lucas. Yo tengo que mandártelo y no mi aporte también por el trabajo que nos hiciste. Después de esta selección de Brasil pidió un amistoso contra Paraguay para mostrar el Mundial post 2002 y le ganamos con gol de Pipino. Así fue, Jorge. Fui a Yola a traer el pescado, dice. Descuento ya para Javier Tío Salva, dice. La verdad que se me mete y no últimamente. Para mí el más peligroso de Brasil es Paquetá, dice. Hola Salva, soy Javi, estoy en el puente Remanso pescando, me quedé sin saldo, dice. Mira, sobre ese. 228 likes, le superamos ya lo de la mañana, dice José. Oyo Coco, Mono Tabarelli en japonés, dice. Café caliente. Oyupío, hola, like, dice José. Hola, Salva, ¿qué tal? Llegué ahora recién, ¿para qué lo del número? Dice. Y para lo que quieran tirar algún girito, Anderson, no sé. O en principio iban a mandar audio y eso, pero eso vamos a probar después. Vamos a probar después. Gabazo de naranja, nomás seguía por el referir por lo que tanto, dice. Un tatú de Salva, dice Anderson. Si es que yo no conozco ese tatú animal, no veo hace mucho. Vamos a hablar, carajo, más ilusionado que nunca, aguante la selección. Ya se vi, Ota mi repaicuera, saludos, dice Avigelep. Por su pata no parece gallo, no, tatú. Buen día, Salva, me conecté recién. ¿Quién sería tu número 9 para hoy? Saludos de Luque, dice Isaac. Y va Cepita. Esa pata no es de gallo, dice. Armadillo con esa, y no veía bien, pues. Recuerda que le aplicó Salva hoy a la mañana para confundir un armadillo con un gallo, dice. Y nada, Anderson. Hay que aplicarle, pero únicamente algo para confundirte. No sabía que siempre hay que estar en pedo para confundir las cosas, ¿verdad? Cerca de mi casa vive la tía de Néstor Isasi, antes vivía por acá, dice Daufi. Salvador, ¿hay algo mejor que juntarse con la amiga a ver la victoria de la selección con un buen asado? Nada mejor, Juan. ¿Qué alienígena es lo que come? Dice. Un gallo y otro armadillo. De la sobre el nombre... a ver. De la sobre el nombre de Tecacapirú, dice. ¿Qué bebida espirituosa vas a meterlo y Salva hasta cerrar el directo? Dice, no sé. Salva pone, pues soy paraguayo y qué de fondo te voy a denunciar con la dueño. A mí como me denuncian por mi relato. Se a relatar la gola, se llegué a denuncia. Se haré con la derechos autorales, permiso de Canal 9, heredera, pues se añade denuncia. De estadio. Demasiado espectacular ya de ser denunciado por tu propio relato. Es el colmo. El último partido que jugamos contra ellos, jugamos bien 20 minutos, pero ahí confío que hoy va a ser diferente. Dice. Arnaldo La Salva recién se sale de la facu, vamos a Paraguay, dice Arnaldo. Regalar por entrada, Salva ni de yo pude, dice. ¿Y de dónde cree que saque? Vos lo que no te que sé, yo pude, Raúl, aportáramos por lo menos 10.000. Hoy habrá conferencia de Alfaro, dice Carlos, a la pucha. Entonces con ese nomás ya nos vamos a la madrugada. Otra vez hoy con Julio, dice Sebastián. A la tarde hablamos más tácticos sobre el partido, Salva, dice. Y no sé, ahora pueden hablar todo lo que quieran. Tenés que elegir, tomar los mensajes que vas a leer, si no te va a fusilar, Salva. No, está bien, me gusta. Salva, ¿a qué se refiere Alfaro cuando dice que tenemos que jugar con otro tipo de intensidad diferente a la aplicada contra Uruguay? Claro, porque el mediocampo de Uruguay es mucho más intenso a la hora de la recuperación de la pelota. El mediocampo de Brasil no tanto, es un poco más estático, pero ellos manejan otro tipo de intensidad a la hora de pasar del medio para el ataque, cuando agarran sus individualidades. A eso se refiere, ¿verdad? Otro tipo, hay que jugar con mucha intensidad, pero es otro tipo, no es que vos tenés que ser intenso 90 minutos contra Brasil. No, contra Brasil lo podés ser, después te queda un poco o te anima un poco más, ¿verdad? Pero hay que saber en qué momento hacer las tres cosas. Por eso, hasta entendiendo Alfaro, es más complicado de repente plantearle un partido a Brasil, o a equipos como Brasil, Argentina, que son... sin embargo, con Uruguay vos sabés que los 90 minutos tenés que tener intensidad.
Sin embargo, con los otros hay veces que tenés que parar, hay veces que tenés que correr más, tenés que correr menos, tenés que patear, tenés que correr más fuerte, tenés que correr más despacio. O sea, a eso creo que se refería. Ojalá que se haga un buen recibimiento en la cancha para que hagamos sentir la localidad de los brasileños de entrada luego. Dice. Yo creo que no creo que haya una gran organización de las hinchadas para hacer un gran recibimiento. Entonces lo que sí hubiese sido lindo es armar una campaña en donde tipo se haga, ya que hace 4 días se sabe que el estadio está lleno, que se haga tipo, ¿cómo se llama? Eso que hizo Olimpia. En los 4 sectores, que se organice eso, que le contraten al que organizó eso y que el público se vaya y levante nomás ya la cartulina, ¿verdad? O no sé qué era. Y que cuando entra la selección, mientras va el himno de la Conmebol o de la FIFA, no sé cuál es el que tocan ahora, que ahí se empieza a cantar, por ejemplo, Patria Querida, ¿verdad? Que los 4 costados canten Patria Querida cuando entra la selección. Que se escuche más fuerte que los altoparlantes del estadio. E incluso, con cierta complicidad, el sonidista contratado por la APF, el sonidista del Defensor del Chaco, cuando entra, que él ponga el himno, porque eso está en el reglamento, pero que no ponga tan fuerte. Que baje un poquitito el volumen y que el estadio retumbe con Patria Querida. Me parece, ¿verdad? Yo hubiese hecho si era el director de marketing de la APF, pero no lo soy. No lo soy. Esos mensajes virodinos tenés que leer, dice Gerardo. Y si a leer los mensajes serios nomás no vamos a leer ninguno. No, mentira. Gen nomás tiene los derechos. Sí, Nicolás, solamente Gen. O sea que la transmisión en YouTube de Gen está solo habilitado para acá y para el extranjero. Si alguien quiere ver, no le saldrá imposible disponible. Así es, Sebastián. De local y visitante. Así es, Nicolás. Saludos, Salva, te escucho del trabajo. Hola, Christopher. Yo hago eso, sincronizar YouTube con TV. Dice. Yo también ya hice la vez pasada. No me salió tan perfecto. Tuve un segundito pero... Ojo al dato, las veces que me fui contra Brasil no perdimos, hoy se gana, dice Ronnie. Uf, lindo dato, cha. Yo las veces, bueno, perdimos. ¿Quién te gustaría que hubiera sido el árbitro? Alguien que deje pegar un poco, y uruguayo deja pegar un poco, Yo suelo poner mute a la transmisión y le escucho a Salvador, además interactuamos también por acá, dice José. Serapico ahora va a ser el verdadero renacer, porque no sé cuántas veces ya dijeron renacer albirrojo con lo mejor de Higo y Moja Cuenca, dice. Ojalá, Mr. X, por eso decía, por un partido recién nos da muchas esperanzas, pero pero así somos, güey, así somos. Salva contra Uruguay, vamos que alcanzamos los 300 likes, dice Tani. Salva contra Uruguay, no logré sincronizar, si puedes decir los minutos con los segundos, cada cierto tiempo, así se puede ser más preciso, dice. Sí, hoy voy a poder hacer todo eso porque vamos a estar en el estudio de la radio. La vez pasada estaba en un estudio ajeno y no tenía ni... Tenía que mirar en mi teléfono para leer los mensajes, ¿verdad? Yo lo que hago es poner el live a X2 para quitar el delay. Ahí está, X2. Esa es una de las maneras. Salva, te recomiendo poner covers de temas para tus videos. Así los derechos no afectan tu canal y tampoco te reclaman nada. Pero probá luego de que te saquen las infracciones nomás para asegurar. Ya hice también algunas veces y algunos no te crean problemas. Y otros igual querés saber cómo, ¿verdad? Incluso algunos, vos bajás, te dicen que es sin copyright y después a la hora de la verdad. ¿Ustedes se acuerdan que había otro tema que yo usaba de cortina? Más de 2 años usé ese. Este y otro, ¿verdad? Este es el que menos usaba más el otro. Y ustedes saben que ese tema me bajaron también. Chicos, y sin racismo hay que ganar el fútbol, que es lo más importante. Dice. Bueno, Anderson. Gilberto Silva, andeta, entra acá, sale por el lado. Yo era que dije así una vez. ¿Cómo? Dice Jota. Papá me contó que se fue con mi abuelo a ver el partido Paraguay versus Uruguay en cancha de Libertad, eliminatoria COS 58, todo comprado naranja para tirarle al jugador uruguayo. Así fue, mi papá también me había contado eso. La expectativa es tan alta, pero a ni que ya perdemos, vaina que se vayan todos, Yedima, y se apoyemos igual, cual sea el resultado, Brasil es Brasil, se puede perder, pero claro que hay que jugarle a morirse, totalmente de acuerdo. Hoy de titular Alisson o Ederson, el tercer arquero Weberton, dice. Ya hay equipo para hoy, dice el mitero. Y el que estábamos anunciando, el mitero. Algunos dicen que va a jugar Juan José Cáceres y no Gustavo Velázquez, y que va a jugar Junior Alonso, ¿verdad? Yo digo que va a jugar Gustavo Velázquez, o sea, Gatito, Gustavo Velázquez,
Fabián Balbuena, Omar Alderete y Blas Riveros. Después Damián Bobadilla, Matías Villasanti y Diego Gómez. Miguel Almirón, Julio Enciso y Isidro Pita. Ramón Para dice, yo tampoco hace mucho no veo un tatú, dice Mr. X. Paraguay lo que debe hacer es asegurar la defensa y pescar. Sí, claro, eso es lo primordial, mantener el arco en cero, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Espera que... El medio campo de Brasil con Elano y Kaká lo que trancaba, dice. Si Alisson juega hoy le metemos 2 goles de vuelta, dice Alex. Joaquín Salva no cree que Pita tiene un parecido de Cabaña en su forma de jugar. Y algo tiene. Tío Salva ambiental pues ya de fondo. Hoy se le gana a Brasil sí o sí. No voy a poner ninguna música de la albirroja porque me van a cagar el canal. Ya se me cagó por el himno paraguayo, por la hinchada del Olimpia, por poner la música de Cerro, por una imagen de Luqueño. Y me ha costado mucho tiempo y sacrificio llegar a... muchos mensajes infantiles, dice Jadi. Solo las selecciones casi siempre de Veracruz contra Brasil y Argentina. Casi siempre hay mano en el área y penal en contra. Vamos a los 300 likes, muchachos. Hoy se siente a la albirroja más que nunca. Por cierto, Salva, me parece que la camiseta actual es la más linda que vi desde que nací. Soy 2005, dice Joaquín. Es muy linda la camiseta actual. Sinceramente, a mí me gusta mucho. Mosaico, ahí está Anderson. No me acordaba, pues mosaico. Salva, seguí pensando que para los partidos de la CL las barras son un mal necesario. Las barras que van como hinchadas organizadas, las que se organizan para ir a alentar, las que coordinan incluso quién empieza un cántico y quién continúa. Las barras organizadas que van como hinchadas, sí. Los ñembo barra brava que se van para vender droga, no. Y para crear quilombo, no. Las hinchadas organizadas, sí. O sea, hay una diferencia. Pero entiendo porque yo una vez dije que las barras eran un mal necesario. En realidad el término no era las barras, eran las hinchadas organizadas. Pero creo que se entiende, ¿verdad? Fernando. Hacer un mosaico con los campeones de la 79 de la Copa América y la medalla de plata, totalmente. Uf. Yo no sé cómo lo que no se le prende la lamparita. Ahora tocan Karol G en vez del himno de la Conmebol, Salva, de Tarobá, donde sea. Veo mucho plagio negativismo en la selección, no es luego para gente perenice. Casi nadie tiene negativismo, al menos en este chat. No sé en qué chat viste el pibe. Acá 99 de cada 100 es apoyo. Seguro que viste en otro lado, viene ahí, entrate en este. Hola, Salva, ayer vi la entrevista con Pagani a Recanata. Dice, se nota que es un tipo transparente en cuanto a trato de tú a tú. Muchos le trabajamos loco, pero incluyo cuando denunciaba el mal manejo. Dice, sí, yo muchas veces incluso le dije, yo lo quiero mucho a Marcelo. Lo respeto mucho, lo conocemos de la época que él era copiloto de Hernán. Estoy hablando allá por el 90 y pico. No tenía nada que ver con Olimpia, yo no tenía nada que ver con el fútbol. Nos conocemos de esa época y yo sé cómo es. Una vez incluso le dije cuando él era presidente, che, presidente, ¿por qué no baja? Vos no sos un capo, un genio, si bajás un poquitito, te aliás con otro dirigente, pues ustedes pueden agarrar la APF. No, yo no me voy a liar con nadie. Y bueno, y así le fue, ¿verdad? Tenía razón en muchas cosas, pero pudo haber sido mucho más fuerte si ese es su carácter, bueno, pero es su carácter. Si ese es su carácter, lo manejaba con mayor diplomacia. O sea, como él mismo reconoció, la última vez que hablamos, que si él en ese momento tenía la experiencia de vida que tiene hoy, tal vez hubiese manejado las cosas de manera distinta. Y en ese caso, hasta tal vez hoy hubiese sido presidente de la APF, ¿eh? Quién sabe. Pero así con la vida. Yo también, si hubiese manejado tal situación de una manera distinta, hoy día estaría trabajando en Univisión. No estaría acá en Cacupé, en Radio City, que es un sueño nuestro, ¿verdad? Propio, pero si hubiese manejado mejor las cosas allá a finales de los 90, probablemente, no sé, hoy iba a ser millonario, pero no. La vida es la vida. Den Betín de ese, como decía
Mi querido tío Epi. Es Pavani en realidad, no es Pagani, Pavani. Yo salgo más de la palpito para hoy. ¿Cuánto ganamos? Me da 0,5, Leonardo. Vamos Paraguay. Hola Luis. Sí, ya sé que soy Alete, mi querido Luisito. Gracias por estar siempre. Y si Miguel Mirón nos da la victoria hoy, Salva, déjame soñar. Uf, ojalá. En Pedro Juan nos sale SNT, dice Dani. Y bueno, no se va a verlo por SNT, Dani. Salva, yo creo que le podemos hacer daño a Brasil con Enciso y compañía. Solo que tenemos que aprovechar la que tenemos y estar firme en la marca. Totalmente. Salva, te hago una canción para tu cortina. Y dice, metele nomás, Rubén. Eso de covers... no sirve, Salva, los autores después de un tiempo registran el tema y hule allí. Así es. La diferencia es que el medio de Uruguay es más físico que el de Brasil, que prioriza la posesión antes que intensidad física, pero tampoco sin ser físico porque la mayoría juega en la Premier, dice Sano. Si el arquero Alisson o Weberton le metemos goles fácil, en cambio si Ederson ni por los costados, dice Sergio. Y hoy la prueba Salva de recuperar la confianza de casa y de que no le gane la ansiedad a nuestros jugadores y hacer pesar la localidad y ganar como en los viejos tiempos. Hoy es la prueba de saber si nuestros jugadores sienten apoyo o presión. Apoyo o presión. ¿Cómo que quién juega? Hoy jugamos todo, papá. Dice, vamos a Paraguay. Dice, ¿cómo le explicamos a las mujeres que Alisson Becker es arquero de Brasil y no una modelo? Dice Sandro. Hasta José Barras no hay en los partidos de la Cele o sí también. Yo soy medio ignorante, Salva, en este tema de derechos. ¿Quiénes te denuncian los propios artistas de las canciones? Pero hay algoritmos que directamente... Y también hay... A veces que alguno denuncia, ¿verdad? Se extraña la bubucela, dice que me gusta vos, me juega hoy, está suspendido, José. Yo le daría minutos a Tony hoy, Salva, yo también. Pero hace tiempo ya que las barras no van más por la albirro, quedaría mejor Patria Querida que a los pueblos de América para el himno de Paraguay. No, nada que ver. ¿Te acuerdas, Salva, esa publicidad que era para un mundial que se encuentra en la barra de Cerro de Olimpia y se pasaron la mano diciendo ahora alentar al país? Así es. ¿Dónde tenemos lo de marketing de la... ¿Dónde tenemos lo de marketing de la APF? Y en la APF están, ahí están unos cuantos. Hay gente ahí. La mayoría extranjeros, creo que encima que son. O eran, no sé ahora quién estarán, ¿verdad? Hace rato que no trato con ellos. Hace rato que... Ni me... vamos Brasil, hoy vencemos. Esos paraguayos con un hat-trick de Vinicius. Saudades de Ciudad del Este. Dice, mira, sorry. Bueno, última parte de nuestro live del día de hoy. Ok, Tito Flavio nomás está ladrando mucho, quería saber qué pasó, pero ahí están todos los muchachos fuera. Lo visto que no le gustó a alguien que vino. Bueno, 300 likes ya Salva, dice, ¿qué tal el ambiente para el Albirroja? Excelente, Lucas. Paraguay está con su novia peruana, dice, Juan, un gol de Enciso Pita, déjame soñar, dice Eduardo. Cagado, dice Manu Cuya, una vez que registren y hacen la plataforma tipo Spotify automático, el tema del Spotify, que sí, así mismo. Hoy resurgimos como la cuarta potencia que somos, dice Manu. Ojalá, viejo, ojalá. Gustavo Gómez, yo le haría minuto. APF. Hoy tenemos que entrar concentrados en el arco enfrente, arriba la albirroja, dice Pedriño. El de Brasil, según le digo, no, está suspendido. ¿Cómo quiero unos 45 minutos para Cacu Gamarra hoy? Dice Aldo. Soco millonario, Salva, dice, pero esas cosas pasan nomás luego, Salva. Yo también era novio de una mina, hija de un conocido empresario en tiempo de colegio, dice Gerardo. Estoy posible canilla, pero no, hoy van a recordar por Colorado y así, lo dice Miguel. Falta 10 para llegar a 300, dice José. A la pucha. ¿Qué pío pasó de Paraguay? Dice, desapareció. Buen día, Salva. Hola, Lucas. Lucas Benítez. Ojalá que sea apoyo lo que sientan y no presión. Dice, y eso depende de cada jugador también de cómo lo toma. Porque contra Venezuela, cuando empezamos en aquel partido, cuando llegamos a esa última fecha, después de 5 fechas antes, estábamos eliminados. Paz, nos vamos y le ganamos a Chile y paz, le ganamos a Colombia afuera. Y de local a Venezuela teníamos que ganar. Pero a muchos le pesó la responsabilidad. Hoy hay que jugar, hay que ser argel y no pechear, dice totalmente. Casi 300 likes, Salva, dice Lucas. ¿Qué tal el ambiente? Esa parte ya leí todo.
Enciso y Almirón marcarán salva hoy. Ojalá, viejo, ojalá. Bueno, a ver, voy un rato otra vez al... Buen día, Salvador. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Nunca cambie esta cortina, salva esta misma que está sonando. Creo que son 3, dice. En realidad es una sola cortina, 1 hora, pero que tiene 3. O sea, dentro de una son diversos temas ya eso. A ver, grande salva, saludos de Iturbe, Guairá. Hoy ganamos. Saludos, Mauro. No hace mucho estuve por ahí. De paso. Grande salva, lindos números. Antes, entre todas las plataformas sumábamos 15, dice System. Cierto, System. ¿Te acuerdas? Ya no muestro más nunca lo que como. Jaja, dice. O por lo menos cometa tú. Hay muchos que no comen ni ese ni el otro. La verdad que esta cortina ya se volvió un clásico. La otra también, pero esta se volvió un clásico. Así que no creo que sea necesario cambiar. Bueno. Ok. Ya, imagina porque ya pasé todas mis horas. Brasil va a ganar la selección Paraguay, no se ilusionen, dice Chirimoya. Bueno, lo de la presión es mental, hacer lo posible al Alfaro. Confío que Alfaro le suba la confianza a estos jugadores. Yo creo que esta serie no va a sentir presión. Llegaremos a los 300 likes, dice Carlos. ¿Quién es el árbitro? Andrés Matonte. Andrés Matonte, Uruguay. Vamos al Virroja, carajo, dice Marmas. Ojalá no le supere la localidad de los jugadores, solo eso pido, dice Lucas. Falta uno lo capé, dice José Acosta. Soy el 300, dice Hernán. Gracias, Hernán. ¿Hace cuánto estás haciendo transmisión, Salva? Y desde la pandemia hacemos por YouTube. Por el canal Salvador Icar. Después por Icar Sports hacíamos ya desde antes en Facebook. En Facebook pasamos también a YouTube hace un año y algo creo, ¿verdad? Y Twitch hace 3, 4 meses. Pero mi canal de YouTube, Salvador Icar, tiene desde el 2010. Nos hacía nomás vivos. Yo leí la de 300. Bien, pasamos los 300, me voy feliz, José. No hay un grupo de WhatsApp, Salva. Hay un grupo de WhatsApp, ahí tienen los muchachos el número. No sé quién está manejando ahora. Estará a nuestro favor entonces el árbitro. Ojalá. No quiero que esté a nuestro favor. No quiero que se equivoque en nuestra contra, no. Y si se equivoca, que alguna vez se equivoque, no va a nuestro favor. Yo voy a estar en Sur con mi hijo y espero no ver esos drogadictos peleándose por ahí todo el tiempo. Totalmente. Así mismo, Ever. El asunto es que yo estaría totalmente a favor de que ninguno de los hinchas, de las hinchadas comas organizadas, en el plano local hay un montón de extremos que me encantan. Alfaro en vivo ahora, pero... O sea, no, seguro que es lo de ayer, pues no creo que esté hablando otra hora. Me hubiese avisado porque él me dice lo... Voy a hacer mi vivo, tener bio tiempo y... No, hola. Pero los hinchas que van tienen que ir a alentar. A eso nomás me refiero, porque hay muchos hinchas que van para salir en la foto. Hay hinchas que se van para putear. Hay hinchas para hacer video. Hoy día eso. Entonces, eso no nos sirve mucho, ¿no? Está bien, hagan, pero alienten. Tampoco no 30 segundos, 1 minuto para su video. No se vayan a grabarle a los hinchas que cantan. Canten ustedes. Es lo mismo, hay mucha gente que se va a los conciertos y todo el mundo se pasa grabando y nadie disfruta los conciertos. No sé. No hice cuál. Bueno. Vamos a ir cerrando ya, creo, ¿verdad? Ya no hay mensajes. Ya cerramos por ahora entonces. ¿Cuántos likes tuvimos? A ver. Yo me quedé en 243 legalmente me marca, pero voy a actualizar. A ver. 305.
la mayor cantidad de me gustas en un vivo que no sea una transmisión de Copa Libertadores o del Preolímpico o del Proolímpico. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar. Vamos a hacer todo lo posible para estar a las 14. Vamos a hacer todo lo posible para estar a las 14. Si no estoy a las 14, vamos a... Muchos me están pidiendo que transmita el partido de Argentina-Colombia. No sé si... O sea, podemos ver juntos tal vez Argentina-Colombia, pero no creo, sinceramente, no creo. Pero sí, estén atentos para las 14. Pongan la campanita, hoy somos puro albirroja, por eso no me calientan mucho y nada lo que pasa con los otros. Así que pongan la campanita, estén atentos los de siempre que están a las 14. Los nuevos, les decimos que todos los días, lunes a viernes, tenemos lives a las 14, que es el horario original. Así que sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos. Los nuevos también. Y a las 14 probablemente nos reencontramos. Si no, vamos a reencontrarnos ya a las 18 horas. No, Javi no, Witty. Ya terminó ya el fuego. ¿Qué manda a traer más carbón? Todavía no trae el pescado. Impresionante este muchacho, o sea. Bueno, Ovalema Yahatu, Yautavia Tatu, dice. Bueno, ya es. Dale un abrazo para todos. Nos reencontramos un poco más tarde. Un poco más tarde, por supuesto, en este hermoso día en el que todos queremos que gane Paraguay. Así que vamos a albirroja.